días. Son las 6 de la mañana de este lunes 9 de febrero de 2015. Esta es la hora de la verdad y estos temas y asuntos que trataremos en la grata compañía de ustedes durante las próximas horas. Los niños asesinados en el Caquetá. Un crimen horrendo. ¿Quién fue? Hay hoy una columna magistral de Juan Lozano sobre el tema. Las autoridades sabían. El padre había denunciado el peligro que corría. Nadie lo escuchó. Ahora la gente se rasga las vestiduras, se promete investigación a fondo. Ese crimen se pudo evitar. Y nos preguntamos, si no fueron las FARC, ¿quién cometió semejante atrocidad? Contra el Centro Democrático todo vale. Prohibido viajar. La mordaza. La mordaza. El gobierno recorre toda Europa. Y cuando está trabajando. Y entonces el presidente deja aquí un encargado y se va para Europa a conseguir decisiones contra el Centro Democrático, a buscar la circular roja contra María del Pilar Hurtado, a tratar de vender en Europa el durísimo menaje que lleva, que es el de la paz con impunidad. A propósito, el presidente de la Corte Suprema de Justicia resultó peor que el fiscal y resultó peor que todos. Es más o menos una arenga diciendo que por razón de las conveniencias y para hacer la paz hay que sacrificar el derecho. El doctor Leonidas Bustos es limitadito en materia de filosofía del derecho. Yo no sé qué tan bueno sea como jurista en temas de casación, pero en materia de filosofía del derecho es de malitas el doctor Bustos. Pero está alineado con la nueva corriente del gobierno que consiste en pasar por encima de todo, sacrificar el derecho internacional, el derecho de gentes y el derecho colombiano con tal de firmar el papel con las FARC. A eso se le apunta nada menos que el presidente de la Corte Suprema de Justicia, cuando el Poder Judicial tiene, según la Constitución, la orden de someterse a la ley y hacerla cumplir. Esta es una sublevación contra la ley, porque todo vale, dizque para hacer la paz. A propósito, tenemos una noticia dramática, y es que en el Palacio de Nariño el presidente de la República maltrató al general Lasprilla cuando se opuso al famoso cese bilateral, le hizo ver que el ejército estaba desmotivado, que no había operaciones militares, y el presidente lo maltrató. Lasprilla propuso su baja. Menudo lío el que se le armó al presidente Santos. Lasprilla tiene toda la razón. El ejército no está combatiendo porque no sabe por qué ni para qué combatir. En nuestra columna de las dos orillas, revelamos cuál es toda la estrategia política de Santos. Dejar como su candidato a Gustavo Petro. Ese es el candidato de Santos y del régimen y de la extrema izquierda y de las FARC. Petro tiene, por supuesto, la bendición de las FARC y la bendición de Santos, y es el candidato. Germán Vargas Lleras, que se tenga fino porque le metieron la puñalada marranera, como decimos por allá en Antioquia y en Caldas. Ahora Juanpa habla del campo. En el Plan Nacional de Desarrollo se dice que el desarrollo del campo es decisivo para el desarrollo del país. ¿Cuál?
el campo de la reforma agraria, el campo al que van a llevar las FARC a que cuiden a los campesinos, el campo donde le van a quitar la tierra a la gente que trabaja, lo mismo que en Venezuela, alegando inadecuada explotación. Ese es el campo por el que habla Juanpa ahora, tal vez aterrorizado porque las dificultades en el campo están produciendo un alza en el precio de los alimentos que pasó desapercibida, pero que es enorme. 1.5 en el mes de enero subió el precio de los alimentos. Disparada la coca en el Catatumbo. Esta es una herencia que dejó Bruce McMaster antes de irse a servirle de consueta al presidente Santos desde la Asociación Nacional de Industriales ANDI. Entonces allá fue al Catatumbo y prometió que no habría erradicación de cultivos. ¿Y quién dijo miedo? Eso está convertido en un mar de coca, en un mar de coca. Se lo dijeron en el Catatumbo, en Cúcuta, al presidente Santos. Eso es un mar de coca. Y ese es el anticipo de lo que viene. Porque el Catatumbo es una especie de laboratorio experimental que tendrá su desarrollo en todas las regiones del país donde hay coca y que se las van a entregar a las FARC para que convenza a los campesinos de sustituir los cultivos. Convertir a Colombia en un verdadero mar de coca es el objetivo de todo ello. Van a crear en Palacio una nueva organización. Como no hay suficientes consejerías, van a crear una que se ocupe de cuidar a Caprecom, a Saludcop, al Hotel del Prado en Barranquilla y algunas otras. En últimas, pónganle la firma, eso va a quedar al cuidado de Vargas Lleras. Luego Vargas Lleras cuidando Saludcop, era lo que faltaba, cuidando los terrenos del hermanito que ha actuado por cuenta de él. La caída del puente peatonal. Ahí van adelgazando las cosas y ya sabemos, además del puente se va a caer por ahí un sargento. Las fuerzas militares no responden, nadie responde. ¿Quién contrató a ese contratista? ¿Quién vigiló la ejecución del contrato? ¿Dónde estaba la interventoría? ¿Qué fue lo que pasó en ese puente que es una vergüenza para Colombia? Y si intervinieron en eso, es una vergüenza para los ingenieros militares de Colombia. Los altos mandos se reúnen ahora con los partidos políticos. Esto sí era un hecho inédito. Los altos mandos de las fuerzas militares reunidos con los partidos, obviamente con los partidos de Santos. Y aquello de la no deliberación y aquello de que se reúnen entonces con unos y no con otros, esto cómo es, el mando militar metido en asuntos de política. Lo que ha dicho el capitán Salazar en los Estados Unidos, esto tiene una gravedad extrema. Hablaremos del tema, pero ha dejado claro cómo es el cartel de la droga en Venezuela, cómo es la ayuda que Cuba les presta para pasar la droga al resto del mundo. Y ha quedado claro que Chávez murió el 30 de diciembre y no el 5 de marzo. En esos 2 meses chalanearon sobre su cadáver para hacer con Venezuela lo que les dio la gana. Un escándalo inmenso el que abre el capitán Salazar en los Estados Unidos. En Colombia las FARC piden otra vez, son persistentes y tenaces, reforma y prácticamente desaparición del ejército de Colombia. Eso es lo que piden las FARC. Y el gobierno dando puntaditas con la creación de la gendarmería francesa para darle a la policía el manejo del campo y para que el ejército quede
limitado a ser una figura de adorno que dizque cuida las fronteras y está listo para irse en misiones especiales a Siria y al Kurdistán y a dónde más lo irán a mandar, a Libia tal vez. La desaparición del ejército es un objetivo de los planes de paz de Juanpa y, por supuesto, un objetivo de su sucesor, Gustavo Petro, si es que el país no se sacude de esta pesadilla. Los indígenas del Cauca se levantan de nuevo. Ahora no quieren sino la tierra de los ingenios. Ya van hacia arriba, ya van hacia el norte. Ya volvieron pedazos las tierras del Cauca, las dedican a la contemplación. Para ellos no juega el tema de la utilización de la tierra para beneficio común, no, en absoluto. Ellos dedican la tierra a la contemplación y van por los ingenios, la tierra de los ingenios del Cauca. Era lo que faltaba. Y vuelvan a la carga ahora el 12 de febrero, es decir, el día jueves. Irán amenaza que podría dar por terminados las conversaciones para buscar un acuerdo sobre su programa nuclear. No sería el fin del mundo, dice. Si le imponen sanciones, eso no sería el fin del mundo. Por su parte, Netanyahu no está dispuesto a aceptar cualquier cosa en esa materia, porque en el tema se juega la vida su pueblo. Nadie olvide que la bomba atómica de Irán tiene un destino específico: tirársela encima a Israel. Sigue la guerra en Ucrania, muy dura, muy dura. Entonces, ¿qué va a pasar? Son los rusos, que son una minoría. Los prorrusos son, ya lo decíamos, el 11% de la población de Ucrania, contra el 84% de ucranianos y un 5% de gentes de otras etnias. Pero los rusos, que están fuertes en varias plazas, se quieren hacer cada vez más fuerte. Y Putin se quiere tomar a Ucrania. Ya les explicamos por qué. Es el 40% de toda la producción de alimentos de la antigua Unión Soviética y un porcentaje inmenso del carbón y de otros minerales fundamentales para el desarrollo de la industria bélica. El gobierno del Ecuador impugna la resolución que tomó Lacan sobre sus famosas salvaguardas. Le dijo Lacan que eso era completamente inaceptable desde el punto de vista jurídico y de los tratados celebrados al interior de Lacan misma, y le ordenó cesar de inmediato con esas prácticas. Correa responde iracundo y dice que en últimas ya negoció con Perú y ya negoció con Colombia. Sigue la tensión en Argentina por la muerte del fiscal Nisman. La investigación no avanza y el crimen ocurrió hace 3 semanas. El tiempo que pasa y la verdad que huye. John Kerry, el actual secretario de Estado de los Estados Unidos, no oculta su intención de volver a la carga por la presidencia de los Estados Unidos. Enfrentaría la popularidad manifiesta y mayoritaria de Hillary Clinton. Y en un día como hoy, 9 de febrero de 1930, empezó la llamada República Liberal. Haremos un poco de historia de aquellos años lejanos y lo que significa este día, cuando empieza a funcionar en Colombia la hegemonía liberal después de muchos años de gobierno conservador. De todo esto y de mucho más hablaremos con ustedes en las próximas horas en La Hora de la Verdad. La Hora de la Verdad, con Fernando Londoño Hoyos, en Radio Red de RCN, Bogotá, 970 AM, Medellín, 710 AM, Cali, 1200 AM. Muy buenos días a todos. Bueno, tenemos que hablar de las FARC, inevitablemente,
porque ahora, en pleno proceso de negociaciones de paz en La Habana, bueno, pues ellos dicen que no han desaparecido a nadie y que el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, siembra odio y atiza la guerra cuando acusa a las FARC ante la Corte Penal Internacional de estar involucradas en la desaparición forzosa de 2.760 personas. Es decir, cuando nosotros, a mí me han contado, yo he conocido en primera persona muchísima gente que ha sufrido el secuestro en manos de las FARC, mienten, ¿no? Más o menos, eso es lo que dicen las FARC. Aquí se aplica ese dicho tan apropiado que ustedes tienen, que dice los pájaros disparando a las escopetas. Las FARC dijeron a través de un comunicado leído por Marco León Calarcán que no solo no han hecho nada, sino que los responsables son el Estado. Estas son las palabras textuales. A toda costa se quiere desvirtuar la rebelión, que es de lo que somos sujetos activos, para enterrar o menoscabar el delito político, acusándonos de hechos como la desaparición forzada, la violencia sexual, el reclutamiento forzado, la instalación indiscriminada de minas, el genocidio y otras atrocidades que de suyo se han estado en cabeza del régimen y sus agentes en el desarrollo de la guerra sucia. Eso es lo que dicen las FARC. En otras palabras, las FARC son unos pobres angelitos víctimas de un régimen asesino y el Procurador General de la Nación, Alejandro Ordóñez, distorsiona y desfigura los hechos. El mundo al revés y una prueba más del descaro y la desfachatez con la que las FARC están manejando estas negociaciones, que para muchos es la rendición del Estado ante el grupo narcoterrorista de las FARC. No en vano, el atrevimiento llega hasta tal punto que este fin de semana las mismas FARC insistieron en su propuesta de reestructuración del ejército. Parece un chiste, pero es en serio. El grupo narcoterrorista de las FARC exige que se reduzca el tamaño de las fuerzas militares y disminuya el gasto en defensa. En otras palabras, un proceso de paz que arrodilla al Estado y deja a la población colombiana con un gigantesco interrogante a cuestas. ¿Esto es en serio o es un chiste? Parecería que fuera un mal chiste, pero desgraciadamente la cosa va muy en serio, porque el descaro es una herencia de Lenin. Lenin decía, mientan, 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 que de la mentira algo queda. Es una táctica tergiversar la verdad, volver trizas la verdad. Recuerde que en el conocimiento inútil Jean-François Revel empezaba diciendo, hay una cosa moribunda en el mundo que es la verdad. Esas 2.760 personas a las que se refiere el procurador Ordóñez tienen nombre, tienen apellidos. La gente tiene claro los recuerdos de las amenazas que les hicieron las FARC y de los cobros que propusieron para rescatar con vida a esas personas. Eso está claro. Y entonces ellos no han cometido nada, ni genocidios. Yo creo que la bomba del Club El Nogal la puso por ahí, ¿quién? En esto dice que fue el presidente Uribe también, y que Bojayá también es obra por ahí de un transeúnte que resolvió tirar una mecha encendida en una iglesia. No, las FARC en nunca. Bojayá ya dijeron que los acorralaron y que ellos, que el culpable fue el Estado. Eso ya se pronunciaron, claro, también. Sí, no, sí, siempre el culpable es el Estado de todo. Son unos cínicos. Eso fue lo que armó Juan Manuel Santos. Eso fue lo que él armó a través de su hermano Enrique, cuyas fotografías con tiro fijo conservamos. En sus épocas de juventud. Es que el que dirige todo esto desde la sombra es Enrique, y Juan Manuel pues es el pobre hermano menor que sigue la pauta de su hermano mayor para hacer la paz con las FARC sobre la base de mentir, de engañar. Y vea, Montserrat, esa andanada contra el procurador tiene un sentido, que es declarar al procurador enemigo de la paz para que luego el Consejo de Estado lo remate, le ponga el descabello con la sentencia sobre la nulidad de su reelección. Eso es de lo que se trata. Como es enemigo de la paz, pues entonces está bien destituido por el Consejo de Estado.
tenga la seguridad, esas estrategias son obvias y uno tiene que anticiparse a ellos para saber por dónde va el agua al molino. Las FARC desacreditan y el Consejo de Estado mata. La mayoría del Consejo de Estado que está siendo llamada, un miembro, a cada uno de ellos una llamada de Juan Manuel Santos desde Palacio, diciéndoles que hay que destituir al procurador como si no lo supiéramos. William Calderón. Doctor Londoño, buenos días Colombia, gracias por invitarnos a sus hogares y a sus vehículos. Hoy es lunes 9 de febrero del año 15, son las 6:24 de la mañana. Mientras el presidente del Honorable Senado de la República de Colombia, el señor Name, le niega de manera arbitraria la salida del país al expresidente Álvaro Uribe Vélez y a varios integrantes de la bancada del Centro Democrático para reunirse con los senadores republicanos en los Estados Unidos, alegando razones de agenda legislativa. Los senadores Iván Cepeda y Ángela María Robledo llegan a Cuba como integrantes del Frente Amplio por la Paz, según lo confirma el vocero del movimiento, Carlos Lozano, atendiendo invitación hecha por el narcoterrorismo de las FARC para intercambiar opiniones sobre el tema del cese al fuego bilateral. Carlos Lozano confirmó que el gobierno nacional autorizó a la delegación a viajar a Cuba. Doctor Londoño, ¿por qué le niegan el permiso al presidente Álvaro Uribe para reunirse con los senadores republicanos? ¿Y si autorizan a Cepeda y Robledo? ¿Por sabido se calla? El mundo al revés. Es la mordaza para el Centro Democrático, la mordaza y el abuso de poder. El presidente del Senado, pues que no es un hombre de muy largas miras en materia intelectual, como bien lo sabe el país, está dedicado a cumplir las órdenes de Palacio para mantener unas mayorías artificiales sobre la base de la mermelada y de los gajes y de las prebendas. Eso es lo que está haciendo y hay que aniquilar al Centro Democrático, que es un peligro. Lo que hay es una función de exterminio del Centro Democrático y por eso hacen cosas tan grotescas como estas. Prohibido que el presidente Uribe vaya a los Estados Unidos, autorizado Cepeda y la Robledo para que se vayan a Cuba porque es para hablar de la paz. Entonces el presidente Uribe, que tiene una visión distinta, no se puede expresar porque hay una ley de la República, este no es un mandato constitucional, no sabemos de qué época fue, que le exige a cada parlamentario cuando se va a ausentar del país hacerle saber al presidente del Senado y a la mesa directiva para que apruebe el viaje. Nunca se ha negado, nunca se ha negado el viaje a un parlamentario que vaya a ir al exterior por cualquier razón que sea. Entiendo que están haciendo un estudio a fondo de los viajes al exterior de parlamentarios. Este no era pagado con el bolsillo de los contribuyentes. Yo me pregunto si el viaje de Cepeda y el viaje de la Robledo es por cuenta nuestra o si van con su plata. Es bueno saberlo. ¿No le parece, William? De una averiguadita. Es bueno averiguar a ver cómo es la cosa de viáticos y todo. Lo paga Timochenko. Seguramente. Sí, pues también puede ser doctor, porque ese honorable patriota Timochenko, pues es el que está manejando este país ya. Hace rato. Ángela Henao. Buenos días a todos. La noticia internacional del día de hoy tiene que ver con Venezuela, donde la situación política sigue efervescente. La Hora de la Verdad ha tenido conocimiento de un documento que ronda por Internet. Este documento es el resumen parcial de la declaración de Lemcy Salazar ante una comisión especial de la DEA y el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Recordemos que Salazar es un ex jefe de seguridad del fallecido expresidente Hugo Chávez y quien también habría sido parte de los círculos de seguridad de Diosdado Cabello.
Él actualmente se encuentra protegido por el gobierno norteamericano en calidad de testigo y ha denunciado los fuertes nexos de su gobierno y la cúpula militar con el narcotráfico en lo que se conoce como el Cartel de los Soles. El contenido de estas declaraciones es muy grave. Salazar ha dicho que el deceso del presidente de Venezuela, Hugo Chávez, no se produjo el 5 de marzo de 2013, como se informó oficialmente, sino 2 meses antes, con participación del régimen cubano en combinación con Nicolás Maduro y la alta dirección de las Fuerzas Armadas de Venezuela de ese momento. Se decidió ocultar la muerte del expresidente Chávez para poder seguir actuando a su nombre, beneficiando los intereses del poder y del régimen castrista. Durante enero y febrero fueron firmados 96 decretos a nombre del ya difunto presidente. En el caso de Cuba, durante estos meses se les otorgaron créditos especiales al régimen de Raúl Castro, ya habiendo muerto Chávez, por un monto de 112 millones de dólares americanos en efectivo. Otra de las preocupantes declaraciones es acerca del papel de Cuba como parte importantísima de la red de narcotráfico en Latinoamérica. Cuba sería el destino final del corredor de drogas y actuaría como receptor y tránsito de estas hacia Estados Unidos, Europa y Asia. Bueno, doctor Londoño, todos los días siguen apareciendo nuevas perlas de este negro entramado entre los regímenes venezolanos y cubanos con el narcotráfico. Y desde la hora de la verdad les seguiremos informando a todos. Esos regímenes de Venezuela y de Cuba están manchados de droga, están manchados de sangre, están destituidos de cualquier legitimidad. Y no se le olvide que no es solamente este capitán Salazar, él es capitán de fragata, no sé, en todo caso pertenece a la Armada. Y hay 8 miembros más de la Armada, entre especialmente capitanes de corbeta, de fragata o de navío. Los capitanes de corbeta, de fragata y de navío, los de navío están en la antesala de ser almirantes y conocen mucho el sistema y lo están denunciando ante Washington. Los últimos 8 se refugiaron en Madrid y de Madrid fueron trasladados a los Estados Unidos, donde se encuentran bajo la protección del gobierno norteamericano. Y ahí usted entiende por qué, cómo después de esas declaraciones el presidente Obama tiene que echarse para atrás de los acuerdos a los que quería llegar con Raúl Castro, porque están recordando la naturaleza mafiosa, la naturaleza gangsteril del régimen de Cuba. Y entonces, en medio de esos escándalos, le queda muy difícil al presidente Obama persistir en sus voluntades o en su voluntad de acercamiento con un régimen que tiene las manos tintas en sangre y los bolsillos llenos del dinero de la cocaína. Sergio Gel. Doctor Londoño, muy buenos días para usted y para todos nuestros oyentes. Pues abrimos la semana mirando hacia Quito, porque la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, tumbó las salvaguardias que Ecuador había impuesto a los productos colombianos, que recordemos habían sido gravados con aranceles de 21%. Se cayó la medida de Ecuador por cuenta de esta resolución de la CAN que ordenó el levantamiento y determinó los procedimientos para que se dé la devolución del monto ya cobrado a los exportadores colombianos que habían sido afectados con esta medida de Quito. La reacción del gobierno de Rafael Correa no se hizo esperar, doctor Londoño, y es que a pesar de que Colombia ha buscado negociar y dialogar sobre las salvaguardias, pues Quito, en un comunicado difundido desde el Palacio de Carondelet, rechazó la resolución de la CAN y anunció que aunque respetará los resultados de las negociaciones y los compromisos asumidos con Colombia y con Perú, que es el otro país afectado, pues va a continuar evaluando la posible sustitución de la salvaguardia cambiaria por otras medidas de carácter multilateral, según dijo en su comunicado, y además anunció el gobierno de Correa que van a impugnar la resolución de la CAN. Así están las cosas con Ecuador, doctor Londoño. Difíciles tiempos los que vienen de nuevo en las relaciones comerciales de Colombia con nuestro vecino ecuatoriano, un país que, recordemos, dice tener que tomar esas medidas por cuenta del fenómeno de la devaluación en nuestro país, una situación a la que no pueden hacer contrapeso al tener una economía dolarizada. Pues difíciles tiempos los que vienen, doctor Londoño.
Ecuador va a impugnar la resolución de la CAN y además anuncia estas medidas multilaterales que tampoco sabemos todavía cuál es el alcance que tendrán las mismas. Bueno, vamos a ver qué pasa. En todo caso, estos son los buenos amigos que tiene Colombia, el resultado del manejo impecable de las relaciones internacionales del país. Somos amigos de un régimen detestable, violador de todos los derechos humanos, que es el gobierno de Venezuela, y somos amigos del régimen harto discutible de Rafael Correa, que nos aplica salvaguardas que no puede aplicar. Y esa es la maravilla que tenemos. No hay que olvidar que para congraciarnos con Correa le mandamos a Fernando Valda secuestrado desde Colombia hasta el Ecuador para que fuera pasto de los odios y de los deseos de venganza de una persona enfermiza mentalmente y afectivamente, que es Rafael Correa. Esa pues es nuestra situación. La CAN dice que esas salvaguardas no se pueden aplicar y entonces Correa dice que de todas maneras defenderá a los productores locales en medio de una crisis enorme. Ya Antonio Acosta, el presidente del Banco del Pichincha, nos lo decía desde el Ecuador. Los problemas que tiene el Ecuador por la caída del precio del petróleo son sencillamente colosales. Alejandro Ramírez. Buenos días a los oyentes de la Hora de la Verdad. La Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia decidió suspender las audiencias en el proceso que sigue contra Luis Alfredo Ramos Botero. A quienes estuvimos presentes en las audiencias, se nos informó que las mismas se surtirían de manera continua durante 3 semanas en jornadas de lunes a jueves. Cuando estábamos en el curso de la segunda semana de audiencia y la defensa dejaba expuestas las contradicciones de los testimonios presentados por la Corte contra el doctor Luis Alfredo, sorprendió el presidente de la sala anunciando que reanudarían las audiencias hasta julio de este año. Así procede la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia con la libertad del doctor Ramos Botero. Y es que hay que recordarle a la audiencia que son tan vergonzosos los testimonios de la Corte que la misma decidió abstenerse de presentar el testimonio de Carlos Enrique Areiza, persona que actualmente investiga la Fiscalía en el cartel de los falsos testigos y de cuyo testimonio se valió la Corte para solicitar la captura del doctor Luis Alfredo Ramos. Una reclusión que para julio, momento en que se reanuden las audiencias, estará el doctor Ramos Botero cerca de cumplir 2 años privado de su libertad. Doctor Londoño, eso es lo que queda de las audiencias contra el doctor Luis Alfredo Ramos. Amenazas contra la vida del doctor Luis Gustavo Moreno, defensor de confianza, quien ha dejado expuesto el cartel de los falsos testigos en este caso, como en los casos de Nancy Patricia Gutiérrez y el almirante Arango Bachi. Y la evidencia de la judicialización de la política. No podía ser diferente cuando han aplazado las audiencias apenas unos meses antes de las elecciones regionales. Y de la politización de la justicia. Esto es un absoluto drama. Las declaraciones que aparecieron ayer del presidente de la Corte Suprema de Justicia son sencillamente vergonzosas. Es el resultado de la exacerbación de este afán de los magistrados de todas las cortes para hacer política, porque están en trance de política y no en trance de administrar justicia, violando todos los preceptos del derecho. Y es que lo dice expresamente. El derecho no puede ser una limitante para otros objetivos más altos como el de la paz con las FARC. De manera que hay que pasar por encima del derecho, pisotearlo, olvidarnos de la ley. Y eso lo dice el presidente de la Corte Suprema de Justicia. De manera que, ¿qué tenemos que extrañarnos de esta decisión tomada contra Luis Alfredo Ramos Botero? Y es que si continúan el juicio, de pronto temen verse en la imperiosa necesidad de dictar sentencia en favor suyo. No tienen nada, no tienen nada. Lo redujeron a prisión con el testimonio de un hombre que ni siquiera se atreven a presentar en juicio. Y no por las inconsecuencias que tenga en el momento de declarar, sino por el problema en que se verá cuando le hagan el contrainterrogatorio. Entonces, ¿qué es lo que hay contra Luis Alfredo Ramos? Nada,
nada distinto de una persecución política dirigida desde la Corte Suprema de Justicia. Eso es lo que hay. Y no puede ser que permitan que el doctor Luis Alfredo Ramos salga en libertad antes de las elecciones regionales del mes de octubre. Eso sería una calamidad. Entonces, no tienen vergüenza en aplazar unas audiencias desde el mes de febrero, desde enero prácticamente, a finales de enero, comienzos de febrero, hasta el mes de julio. No tienen vergüenza. Ellos lo hacen tranquilamente y hacen lo que les da la gana, porque tienen un designio. Luis Alfredo Ramos no sale de la cárcel antes de las elecciones. Es sencillamente eso. Así no tengamos testigos, así no tengamos pruebas, así no tengamos nada en la mano, allá lo mantenemos en la cárcel. Porque es que esta es la persecución política dirigida desde la Corte Suprema de Justicia. Qué dolor, qué pena tener que comprobar estas cosas. Así pues que estas son las noticias de la mañana y en un minuto estaremos con el senador del Centro Democrático, Alfredo Rangel, la famosa tregua de las FARC. En un minuto.